Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a Huellas de la Educación, un espacio para reflexionar sobre la historia, los desafíos y las transformaciones de la educación en Colombia y América Latina. Hoy los invitamos a realizar un breve recorrido histórico y crítico a partir de tres textos. Tres textos claves que nos ayudan a entender de dónde venimos y a dónde podríamos ir como sociedad educadora. Bienvenidos a ese espacio. Para dar inicio a este espacio, vamos con la educación en Colombia. Una lectura desde la historia. Iniciamos con el artículo de Pérez y Darragá, titulado Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Este texto hace un recorrido por los hechos más relevantes que han moldeado la educación en Colombia desde el siglo XVII hasta el siglo XXI, que se destaca como la religión, la política, los distintos gobiernos e incluso las influencias extranjeras que han sido determinantes en el rumbo educativo. Lo más interesante de este trabajo es cómo él logra organizar la historia por siglos, mostrando una evolución lineal que facilita la comprensión del fenómeno educativo. Se trata de una visión que, aunque breve, permite identificar configuraciones pedagógicas claves que marcaron hitos en la educación nacional. Es una invitación a mirar atrás para comprender el presente y proyectar una educación más contextualizada y crítica. Lo que buscamos ahora, seguir evolucionando, seguir avanzando y seguir creando esa educación crítica que nos permita generar una educación de calidad, la educación que se merecen nuestros niños, niñas y jóvenes. Esa es nuestra mirada en la educación en Colombia. Para darle continuidad a este breve resumen histórico que estamos haciendo, ahora vamos con una mirada iberoamericana. Historia comparada de los sistemas educativos. Continuamos con un excelente aporte, el aporte de Osenbach, 2004, quien en su capítulo Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica propone estudiar los sistemas educativos desde una mirada histórica y comparativa. Ese enfoque permite ver cómo, a pesar de las particularidades nacionales, existen patrones compartidos en la evolución de la educación en la región. La obra forma parte de una compilación más amplia, dirigida por Zuluaga y el mismo Osenbach, donde se analiza la génesis y el desarrollo de los sistemas educativos. Estos sistemas educativos iberoamericanos. Es fundamental entender que muchas de nuestras dinámicas actuales, como las reformas educativas, la estructura escolar e incluso los debates sobre la educación, tienen raíces comunes en procesos históricos compartidos. Esos procesos históricos que hemos adaptándonos a nosotros y los seguimos enfocando para nuestra sociedad, esta sociedad tan cambiante. Ese es el enfoque que hemos traído desde la historia para nuestra actualidad iberoamericana. A este breve recorrido, vámonos con nuestro último autor, Pedagogías Críticas, que más allá de la historia hacia la transformación, finalmente
no podemos dejar de lado la perspectiva crítica, esa crítica que nos ofrece Maldonado 2008 en Pedagogías Críticas, pero en particular en el capítulo El desencanto y la acción crítica en Europa, en el cual aborda el pensamiento pedagógico que puede ir más allá del análisis histórico y convertirse en una herramienta de transformación social, esa transformación social que necesitamos actualmente. La educación, más allá de reproducir estructuras, puede y debe cuestionarlas. Las pedagogías críticas nos invitan a replantear la enseñanza, el comportamiento, la emancipación y la acción colectiva. Este enfoque dialoga muy bien con los textos anteriores, porque si bien la historia nos ayuda a entender, y es importante porque nos ayuda a entender desde dónde venimos, la crítica nos impulsa a actuar y a entender que los cambios en las sociedades también tienen que tener cambios en nuestras estructuras para enseñar. Entonces, la educación también debe avanzar. Por eso se debe criticar, pero una crítica que nos ayude a evolucionar. Del análisis de estos textos y estos grandes autores, surgen preguntas. Entre sus lecturas se hablaba sobre qué es ese famoso método de enseñanza mutua. Bueno, este era un sistema donde los alumnos más avanzados, o los que, digamos, prosiguieron al siguiente grado, ayudaban a los del grado anterior, y así, con un solo maestro, se podía educar a un montón de niños al mismo tiempo. Y eso lo hacía barato, efectivo, más o menos. Otra era como, ¿por qué de repente se empezaron a fundar tantas universidades? Bueno, eso tiene un porqué y era algo muy significativo. Se debían crear nuevas élites, nuevos abogados, nuevos funcionarios, nuevos profesores. Gente preparada para dirigir el país. Y también porque querían dejar atrás las universidades coloniales y controladas por la iglesia. Ese era uno de los factores importantes. Otro era cómo se llevaba el Estado y la iglesia. Esto siempre ha sido complejo. Esta situación siempre ha sido complejo porque la iglesia no quería soltar la educación. Entonces, pero la iglesia no soltaba el control tan fácil. Entonces, en algunos países se tuvieron fuertes peleas. Pero pues, al fin se logró el Estado apropiarse de la educación. Otra pregunta era como, ¿en qué momento se estabilizó todo esto? Bueno, esto se dio a finales del siglo XIX, cuando los países empezaron a tener más estabilidad política y más dinero gracias al comercio. Ahí el Estado tomó el control por completo de la educación y de forma más organizada. Listo. Entonces, para darle cierre a este episodio, me gustaría compartir con ustedes una reflexión. Comprender la historia de la educación es también entender nuestras posibilidades, las posibilidades que tenemos nosotros, los educadores, los estudiantes y los ciudadanos. No se trata solo de mirar el pasado, sino también de interpretarlo críticamente para construir un futuro educativo más justo, contextualizado y transformación. Esa es la mira de nosotros.
Ese es el enfoque que queremos mirar. Y les dejo un datico. Alguien que aportó muchísimo también a la educación, que actualmente es el patrono de los educadores, San Juan Bautista de la Salle. Si no conocen de él, los invito a leer un poco sobre cómo fue sus métodos de enseñanza. Esos métodos de enseñanza que nos permitieron también y que son históricos. Gracias por acompañarme en este recorrido. No olviden seguir ese podcast si quieren continuar explorando las huellas que la educación ha dejado en nuestras sociedades. Hasta la próxima.